Amén. Nuevamente, buen día, iglesia. Buen día, iglesia. Buenos días, pastor. Amén. Vamos a continuar el estudio del libro de los Hechos. Hola, hola, hola. Hoy empezamos el versículo 17 hasta el versículo 24, si Dios así lo dispone. Y este es uno de los segmentos que quizá es más dirigido hacia los pastores que hay, hacia los ancianos o a los obispos, que son lo mismo. Y aquí el apóstol Pablo, sí, en su preocupación por la iglesia, en esta muestra de amor, en esas señales de amor que muestra hacia por la iglesia, habíamos manifestado la anterior semana, que Pablo manifiesta su amor por la iglesia a través de siempre exhortar a los miembros, a la grey. Amén. Habíamos visto también que Pablo mostraba su amor por la entrega que él mismo daba para con la iglesia, por su persistencia en el ministerio, por su disponibilidad. Y ahora muestra ese amor para con la iglesia por su preocupación. Y manda a llamar a los ancianos que estaban en Éfeso. Por eso ahí en el versículo 17, donde vamos a empezar, dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a quienes, dice ahí, a los ancianos de la iglesia. En otras palabras, Pablo hizo llamar a todos los pastores que estaban a cargo en la iglesia de Éfeso que él había fundado, que él había levantado. Y cuando digo que es un mensaje tan importante específicamente para los pastores, ministros, que obviamente es para toda la grey, pero sin embargo aquí se centra en esos siervos del Señor que están a cargo de la iglesia, y ahí les va a hablar de diferentes áreas en las cuales tienen que tener cuidado los pastores, los obispos, los ancianos. Pero también, vuelvo a reiterar, muestra en una aplicación para nosotros prioridades de un cristiano verdadero. O sea, si tú realmente eres un cristiano verdadero, tienes que poner en sí estas prioridades que Pablo va a desarrollar en estos versículos, que obviamente hoy no lo vamos a terminar o acabar de decir. Por eso antes de empezar el culto yo les preguntaba, ¿qué es lo más sacrificado que tú haces para el Señor hoy en día? Y te había dado la respuesta, quizá me esté equivocando. Y si te volviera a preguntar ahorita, ¿cuál es la prioridad en tu vida? Ahorita, ¿cuál es tu primera prioridad en tu vida? Familia, las riquezas materiales, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Cuáles serían las prioridades de un verdadero cristiano? Estoy hablando. No uno que se denomina cristiano, sino de un verdadero cristiano. Y Pablo va a dar en el versículo 22 y 24, que más adelante vamos a estudiar cuál era la prioridad más grande para el apóstol Pablo y cuál debería ser la prioridad más grande para cada cristiano. Amén. Y él decía, ¿no es cierto?, en el versículo 22, adelante, cuando Pablo está hablando, pero me voy a ir al 24 para no desarrollar, porque más adelante vamos a desarrollar estos versículos. Y decía, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que, ¿cuál era la prioridad de Pablo? De que acabe mi carrera, dice. ¿Con qué? Con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. El ministerio, de lo cual vamos a hablar en esta mañana. Usted se imaginará si el apóstol Pablo estuviera vivo hoy en este tiempo, en esta era, ¿sí? Sería pues el experto en crecimiento de la iglesia más solicitado y invitado por todos. Aunque no les gustaría, yo creo, el mensaje que él predicara en las iglesias. Seguramente por única vez le harían predicar, pero viendo el poder del Espíritu Santo que convence de pecado, juicio y de justicia, seguramente sería uno de los más reconocidos, ¿no?, ministros que estuviera en este tiempo. Obviamente que su éxito, cuando uno estudia la palabra, no se basó en estrategias humanas o en metodologías ministeriales que hoy, entre comillas, manejan. ¿Por qué? Porque el éxito del ministerio de Pablo fluyó
de su visión en cuanto a la verdad, a su carácter espiritual, a su compromiso por servir a Dios y sobre todo al ejemplo que él ponía en su vida, ¿sí? Que era un referente más allá de las palabras. Por eso dice en los versículos que vamos a estudiar, y les dice y los confronta, dice, pero vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el principio, desde el primer día que entré en Asia. Ustedes saben. Yo no podría hablarles de un matrimonio o de ser ese marido cristiano si ustedes vieran que yo trato a mi esposa como si fuera cualquier cosa, ¿no es cierto? Y muchas veces hay muchos predicadores o pastores, obispos o cualquiera que prefieren tener al margen de sus casas las iglesias. ¿Por qué? Porque pueden ser otros en la casa y otros en una iglesia. Me acuerdo de esa anécdota de una esposa de un pastor donde trajo todos sus muebles ahí a la iglesia. Y ahí preguntaron, ¿pero por qué está haciendo esto? Porque quiero que mi esposo que vive aquí en la iglesia, o sea, que vive en mi casa, se venga a vivir aquí, porque él es otro en la iglesia y es otro en mi casa. Y lo mismo deberíamos mostrar nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántos realmente somos aquí como cristianos en la iglesia y cuántos somos afuera de la iglesia? Entonces, el apóstol Pablo tenía ese poderoso ejemplo resultante de una vida que podía ser ejemplo, por eso tenía esa libertad de decir, pues, ¿no? Síganme a mí, o sea, fíjense en mí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, decía en 1 Corintios 11:1. Y en los versículos que vamos a estudiar, sí, son tantas áreas que Pablo va a abarcar por su preocupación para con la iglesia, en esa preocupación, pero de mostrarles amor, porque Pablo, el apóstol Pablo, no perdía el tiempo, ni un día. Si el barco tenía que llevarles hasta Jerusalén, ¿sí? Hasta Jerusalén, sí, pero había unos días por los cuales todavía Pablo podía de alguna manera enseñar a la iglesia. Y les va a hablar sobre la área de la obediencia, ¿no? Cómo deben ellos, los obispos, los pastores y por referente a todos los cristianos, obedecer constantemente en el área de la obediencia. Pero no solo constantemente, sino completamente, con mucha humildad. Y debía haber una obediencia sufriente. También les habló de la área de la enseñanza, ahí en los versículos del 20 y 21. Y les decía que ellos debían enseñar de manera imparcial, que debían enseñar de manera total, hablarles de todo, ¿sí? Lo que la palabra dice, de todo, absolutamente de todo. Había también un área de la prioridad que Pablo les habla, de cómo la prioridad del cristiano debe ser de acabar la carrera, que su prioridad debía ser a la fidelidad a Dios, por encima de todas las cosas que los otros o el mundo persiguen. Les va a hablar de la área de la iglesia, cómo deben cuidar su vida espiritual, no solo de la vida espiritual de los demás, sino de sí mismos. Por eso les dice, cuídense de sí mismos. Les va a hablar sobre todo lo que es el ministerio. Les va a hablar de lo que es la responsabilidad del ministro. Les va a hablar sobre el valor que la iglesia debe ejercer en estos tiempos y en ese tiempo. Les va a hablar sobre un área de las batallas. Cómo necesitas protegerte. Les va a hablar de cómo debes confiar en Dios, en sus palabras. Les va a hablar en el área del dinero también, los versículos del 33 al 35. Y ahí les va a decir, no deben amar el dinero. Trabaja duro, les va a decir. Ayude a los necesitados. Ore por ellos, ámalos. O sea, todas estas áreas, ¿sí? De las cuales vamos a ir estudiando en estos versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Pero nos vamos a centrar, ¿sí? En el sentido de cómo es que Pablo ve, ¿sí? En la perspectiva de su ministerio. ¿Cómo lo veía Pablo? ¿Cuáles eran esas dimensiones que Pablo realmente ponía énfasis para que él pueda servir al Señor como el Señor había mandado? Entonces, en los pasajes del versículo 17 al 24 de esta mañana, ofrece una perspectiva
en la visión de Pablo acerca del ministerio. No se centra aquí en técnicas, sino en las actitudes piadosas. Y vamos a ver en el versículo 19 cómo es que Pablo enfoca su ministerio hacia Dios en cuanto al servicio. Versículo 19. En cuanto hacia la iglesia y la enseñanza, versículo 20, hacia los perdidos, en cuanto a la evangelización, versículos 21, y hacia sí mismo, en cuanto a sacrificio, versículos 22 al 24. Entonces, tener la perspectiva apropiada en estos 4 aspectos es básico para un ministerio triunfal. Ahora, ¿qué es un ministerio? Había buscado yo el significado y encontré uno que decía servir a Dios y a las personas con humildad, siguiendo el modelo de Jesús para edificar la iglesia y suplir necesidades físicas, espirituales y emocionales. Más allá de todo, etimológicamente viene de servicio, de servir, ¿sí? De servir. Entonces, por eso decimos, hemos escogido nosotros un ministerio que estamos siguiendo, es hacer un estudio sistemático de todos los libros que podamos hacer, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esto pueda ayudar a otros que de alguna manera necesitan o están aprendiendo y necesitan más información, ¿sí? Necesitan un estudio un poco más sistemático de los que hay, y esto puede ayudar, ¿no? Para que ellos también puedan transmitir a otros y enseñar correctamente lo que la palabra del Señor dice. Entonces, el medio en que Pablo reveló estos principios fue su discurso de despedida a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Él se hallaba en camino a donde, ¿se acuerdan? Según el contexto, él se hallaba camino a Jerusalén, ¿no es cierto? Tenía que llevar esa ofrenda de las iglesias gentiles que habían reunido para cubrir las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Ya habíamos manifestado que él esperaba con esto que de alguna manera calmarles con esa carga física que tenían las iglesias o los hermanos que estaban en Jerusalén. ¿Sí? Porque es bueno calmar a veces las cargas físicas que tiene el hermano, porque no solo podemos decir de palabras, sino también de hecho, ¿no es cierto? Pero también él, como habíamos dicho, así como cimentar también ese vínculo espiritual entre judíos y gentiles en una iglesia, que vean los demás que esa separación que había entre judíos y gentiles ahora se ha unido de tal forma, ¿sí?, que ya no hay distinción entre griego y judío. Amén. ¿Sí? Que realmente vean a las demás personas, que cuando uno entra a la iglesia, realmente vean el amor entre el uno al otro, amén, que cómo se sobrellevan las cargas los unos a los otros, cómo se ayudan los unos a los otros, cómo se exhortan los unos a los otros. Ahora, en el versículo 7, ahí podemos decir que el barco en que él y sus compañeros viajaban había hecho una parada en Mileto, ¿sí?, en la costa de Asia Menor, a más o menos a 65 kilómetros de Éfeso. Y desde allí, ¿qué hace Pablo? Versículo 17, hizo llamar a ¿quiénes? A los ancianos de la iglesia, que estaban en ¿dónde? En Éfeso, ¿no es cierto? Había decidido él, por razones de tiempo, como dice en el versículo 16, no visitar a la iglesia en esta ciudad. No obstante, su amor y su preocupación por esta iglesia lo obligaron a dar esta exhortación final a los líderes. ¿Por qué? Porque él era el padre espiritual y el fundador de la iglesia local en que servían estos varones. Por 3 años los había nutrido y enseñado, soportando incluso persecución de parte de judíos y así como de motines que había de parte de los gentiles. Ellos habían alcanzado una madurez espiritual bajo el ministerio de Pablo, y él les había encargado la supervisión de la congregación allá en Éfeso. Y manse llamar a todos los pastores. Y siempre reitero, toda iglesia debería tener varios pastores. Es bíblico aquello. Pero de alguna manera a veces pues formamos a aquellos, pero muchas veces ellos toman sus caminos diferentes. Pero Pablo, en su amor, vuelvo a reiterar, en su amor, en su preocupación, para mostrar ese amor para con la iglesia, pues hace llamar a estos varones de Dios, a estos siervos del Señor. Y aquí el término ancianos, en el versículo 17, porque llama ancianos, los identifica como pastores con énfasis en su madurez espiritual. Generalmente se les llama así,
cuando se le ve al pastor, o sea, se le dice es un anciano, ¿sí? En relación a énfasis en su madurez espiritual. Mientras que obispos, por ejemplo, cuando se menciona en el versículo 28, ahí donde, si tú vas más abajito, dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿no es cierto? Describe más la función de estos hombres. Ellos eran individuos espiritualmente maduros que gobernaban la iglesia. Ahora, estos dos términos de ancianos y obispos describen al mismo hombre, junto con la palabra pastor. Y pastor es más para apacentar, ¿no? Que resalta la tarea de alimentar o de enseñar, ¿no? Pero todas estas tres palabras, ya sean anciano, obispos o pastor, se usan para referirse a quién? Al más alto lugar de liderazgo espiritual de la iglesia. Amén. Usualmente aquí no me dicen ustedes anciano, ¿no? O sea, claro, mi cabello está blanco, podrían hacerlo, pero más por ver mi cabello blanco. Pero reitero, más podría decir para hacer énfasis en su madurez espiritual. Quizá alguien podrías tú decir, mi pastor ya es anciano, o sea, pero no anciano en el sentido de edad, sino en el sentido de que ha alcanzado mucha madurez por el tiempo que ha pasado. O quizá hay pastores que más se dedican en el ámbito de poder dirigir, ¿no es cierto? O sea, hay algunos que tienen más énfasis en eso, de poder dirigir una iglesia, de poder gobernar, ¿no? De hacer las actividades y todo aquello. Y hay otros que tienen un corazón de pastor, pero que realmente les encanta apacentar, ¿sí? O les encanta alimentar, enseñar, ¿sí? Sin embargo, cabe recalcar que podríamos mencionar estas palabras para el conocimiento que usted tal vez pueda decir. ¿Por qué dice aquí anciano? ¿Por qué dice aquí obispo? ¿Y por qué dice aquí pastor? ¿Sí? Espero que hayan tenido respuesta más o menos en el significado de las tres palabras. Entonces, en el versículo 18, luego de hacer llamar a todos los ancianos que estaban en Éfeso, ahí cuando los ancianos vinieran a él, Pablo comenzó a decirles lo que tenía ahí en el corazón. ¿Y qué les dice? Cuando vinieron a él, dice, ¿quiénes? Los ancianos, ¿no es cierto? Les dijo, dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ahora, aquí hay una... ¿Por qué les dice esto Pablo en el versículo 18? Vosotros sabéis, es que habrá alguien que le está acusando a Pablo y Pablo está de alguna manera diciéndose como queriéndose... como queriendo desvirtuar quizá que algunas voces o de algunos que le están atacando, y Pablo les está diciendo, pero tú sabes cómo yo me he comportado. Sí. Porque de hecho, cuando uno ve las escrituras y ve las cartas, había muchos en ese tiempo que atacaban terriblemente al apóstol Pablo en cuanto a su credibilidad. Por eso hay en segunda de la carta a los Corintios, hay todo un capítulo casi del capítulo 10 donde está defendiendo su ministerio. Hay uno en Gálatas también, ¿no es cierto? Cuando Pablo también está ahí y les está diciendo, ¿quién a ustedes los ha Gálatas capítulo 1, versículo 6. Voy a usar la palabra exacta para no hablar algo que... Bien, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, y este versículo 10 vamos a mencionarlo varias veces en esta mañana. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces Pablo jamás quiso agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Sí? A Dios. Guárdense de los pesos, decía a los filipenses.
Guárdense de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El hecho de que tales enemigos del Evangelio amenazaban a Éfeso es evidente. ¿Por qué? Por la advertencia que da Pablo en los versículos 29 y 31, ahí del capítulo 20. Porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, dice, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, por otra parte, él simplemente pudo haber estado exponiendo su propio ministerio como ejemplo para que los ancianos le siguieran. Y eso es lo que nos vamos a enfocar. ¿Sí? Él está exponiendo, ¿sí?, su ministerio, y él está diciendo en qué dimensiones o dónde deben poner, ¿sí?, mayor atención para cumplir un ministerio conforme a lo que dicen las Escrituras, amén, amén, centrado en Cristo. Y el primer ministerio, la primera dimensión que él toma es esa dimensión hacia Dios, hacia el servicio a Dios. Fíjate el versículo 19. Versículo 19 dice, sirviendo al Señor, dice aquí, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las hechazas de ¿quiénes? De los judíos. Se están dando cuenta aquí que en el ministerio que Pablo enfocaba, y les está diciendo aquí a los ancianos, de alguna manera, parafraseando, enfóquense bien en este ministerio. ¿Cuál es el primer ministerio? ¿De qué primero está hablándoles Pablo? Del servicio a Dios, ¿sí? Hacia Dios, de servir a Dios. Y Pablo veía el ministerio principalmente como estar sirviendo al Señor, y por lo general se refería a sí mismo como un siervo sufriente. ¿Te acuerdas? ¿No? En todas las cartas casi, Pablo siempre se presentaba como siervo de Jesucristo. En los saludos, ¿se acuerdan aquello? Ahí en Romanos 1.1, Gálatas 1.10, Colosenses 1.7, por citar. Yo siervo de Jesucristo, decía, o sea, yo esclavo de Jesucristo, yo dulos de Jesucristo, o sea, ya no soy siervo de este mundo, sino ahora soy siervo de Jesucristo. Amén, amén. O sea, él tenía bien puesto en su mente, ¿sí?, que él y ahora era siervo de Jesucristo, y que Cristo era el único a quien Pablo quería agradar, y no a los hombres, como hemos leído, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Él no estaba para agradar a los hombres. Él no estaba para ser ese hombre que lisonjero hacia los hombres. No, él estaba para decir la verdad, lo que la palabra del Señor decía. Y todos en el ministerio cristiano están llamados de la misma manera que a servir a Dios antes que a los hombres. Así te costará todo lo que te pueda costar. Entonces un predicador no sirve a la voluntad y a los deseos de la congregación, o incluso de los líderes de la iglesia, sino ¿a quién? A Dios. Cuando uno estudia en un determinado seminario, por ejemplo, aunque sea interdenominacional, a veces siempre te tratan de llevar a sus metodologías, a sus principios, a sus estándares de pensar. Y muchos de ellos a veces quedan como si quedaran atrapados en esa denominación. Y a veces te va a costar incluso que te saquen de esa denominación. ¿Por qué? Porque para ti está primero, ¿qué cosa? Servir a Dios y no a los hombres. Así es. Nos ha pasado. Y nos ha pasado a nosotros. Quizá en este momento podríamos estar en una posición, obviamente, quizá mucho más holgada en lo económico. Pero sin embargo, había que poner ahí un alto conforme a lo que dicen las Escrituras. Yo no he venido a agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Cueste lo que te cueste. Porque he entendido esa palabra, sirviendo al Señor, ese duleo, o sea, que es una forma verbal de dulos, que significa siervo o esclavo. Y de hecho son 17 veces que se menciona, principalmente en cuanto a referirse a la obediencia al Señor. Estamos captando, ¿no es cierto? Entonces, Pablo consideró un gran honor y un gran privilegio servir al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén, amén.
Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Ahora, el servir al Señor, o sea, hacia Dios, el servirle, van a traer pues realmente situaciones bien complejas, complicadas, de sufrimiento. Y de hecho hay dos actitudes aquí que marcan a un siervo del Señor. Una es la tal servicio debe presentarse, dice, qué actitudes uno debe presentar en cuanto al ser siervo del Señor o servir al Señor. Y una de ellas mencionamos aquí que tal servicio debe presentarse, dice, con toda humildad, dice, ya que el siervo del Señor no es más que el Señor. El mismo Señor lo dijo esto en Mateo capítulo 10, versículo 24, que un siervo no es mayor que su Señor. Si al Señor le persiguieron, ¿cuánto más a ustedes? ¿No es cierto? Porque yo no he venido a qué, dice, a que me sirvan, sino a qué, a servir, dice. Entonces, de hecho, Pablo era un siervo, pero servía al Señor con mucha humildad, al punto que él mismo se hacía llamar como un pequeño entre los apóstoles. Una segunda actitud que puede marcar a un siervo del Señor es que servir al Señor implica, ¿qué cosa? Disposición de soportar el sufrimiento. Ya que el sufrir es el destino de cualquier siervo. El Señor Jesucristo fue el principal ejemplo del siervo sufriente. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:21? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Segunda de Timoteo 3:12, que dice, si sufrimos, también reinaremos con él. De hecho, el Señor ya le dijo a Pablo, ¿te acuerdas? Yo le mostraré cuán grande es padecer por mi nombre. Ahí en Hechos capítulo 14, versículo 22, ya que estamos en el libro de los Hechos y es más fácil de ubicar, ahí en el versículo 22 que le dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo le mostraré lo que es sufrir por causa de Cristo. Entonces, estas dos actitudes que marcan un siervo del Señor en cuanto al servicio con humildad, en cuanto a la disposición para soportar el sufrimiento, pues no deja de lado que realmente entendamos cuando hemos decidido seguir a Cristo. No es como en otros lados te van a decir que tu vida se va a volver color de rosa. Ahora tampoco te estoy diciendo que toda tu vida va a ser una vida de sufrimiento. Dios da, dice a cada uno, ¿no es cierto? Esa gracia para poder soportar. Hay un propósito en el cual Dios sabe por qué pasamos situaciones adversas. Ahora, hay tiempos también de refrigerio en la vida del cristiano. Y hay algunos que son bienaventurados, ¿sí? Que no anduvo, ni estuvo, ni se sentaron en sillas de escarnecedores, que a veces no conocen aquella situación. Pero bueno, eso es en la soberanía de Dios. Y aquí Pablo lo que hace en el versículo 18 enumera dos áreas de las que proviene el sufrimiento. Y su referencia de servir al Señor dice, con muchas lágrimas, dice, ¿no es cierto? Expresa, ¿qué cosa? Un sufrimiento interno. O sea, el celo del apóstol por el Señor lo llevó a estar triste y acongojado cuando Dios era deshonrado, tanto por incrédulos como por creyentes. O sea, Pablo realmente era una persona que sentía, o sea, sufría internamente. Y de hecho, Pablo le dolía cuando, por ejemplo, le dolía la condición de los perdidos para Pablo, que quizá a veces ni siquiera hay en nosotros aquello. Bueno, pareciera que tú como te sientes que eres salvo, ¿qué te importa del vecino y menos de tu familia? Por eso a veces ni siquiera obligan a sus hijos a ir a la iglesia, estando en la edad donde ellos deberían estar sujetos a sus padres. ¿Por qué? Porque pareciera que no hay ese dolor que Pablo tenía para con los perdidos. ¿Se acuerdan en Romanos capítulo 9? Aún él decía, yo quisiera ser anatema, maldito. O sea, no quisiera ser salvo con tal que mis parientes, ¿sí? Sean. Ni siquiera sus parientes cercanos, sus hermanos en cuanto al linaje. Lo mismo que Moisés, ¿te acuerdas? Entonces Pablo tenía un sufrimiento interno, o sea, los aspectos que Pablo mostraba en particular, que conmovían a Pablo, venía porque le dolía la condición de los perdidos. Romanos capítulo 9, versículos 2 y 3 te muestran. Lloraba porque los cristianos débiles, ¿sí? Había cristianos débiles que estaban luchando, ¿sí?
no solo con las tradiciones o cosas que no querían dejar, sino con su pecado. A él le dolía, por eso decía en 2 Corintios 2:4, por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, decía, de día y de noche no he cesado de amonestarles. O sea, le dolía de tal manera a Pablo, ¿sí?, por aquellos cristianos débiles y que todavía persistían en su lucha con el pecado. Los corintios creo que le han debido hacer llorar más que los otros, o los gálatas quizá. Y más también, a él le dolía internamente porque había una siniestra amenaza que planteaban los falsos maestros e hizo que Pablo dijera a los ancianos de Éfeso, ¿no es cierto? Ahí en lo que habíamos leído en el versículo 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es más, le dolía de que él sabía que de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Venía ahí un dolor interno que Pablo tenía, un sufrimiento interno que él debía de llevar. Obviamente también que Pablo sabía que en el Señor, o sea, esas lágrimas de un siervo no eran en vano. Sabía, porque sabía el Salmo 126, versículo 6, donde dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. O sea, Dios le promete una abundante cosecha espiritual. Pero sin embargo eso no hacía de que Pablo sufriera internamente. O sea, había un sufrimiento interno. Pero también, por otro lado, otra área donde proviene el sufrimiento es en el ámbito externo. ¿Sí? También sufrió pruebas externas que le vinieron por las que, por ahí el versículo 18 que dice, por las acechanzas de los judíos. Enfrentó tal hostilidad en el ministerio de Pablo, tal oposición de sus mismos compatriotas a lo largo de su ministerio. Y hemos leído la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, los sufrimientos que tuvo Pablo. Cuando Pablo fue a Iconio, en Hechos 14:2, persecución. En Listra, 14:19, persecución. En Tesalónica, persecución. En Berea, persecución. Sufrimiento. En Corinto, sufrimiento. En Éfeso, sufrimiento. O sea, se repetía la triste historia de la hostilidad judía allá donde él iba. ¿No es cierto o no? Donde él iba no le esperaban pues recibimientos así como hoy se ve, sino le esperaba muchas veces la cárcel. ¿Por qué? Por cumplir su ministerio. Por cumplirse un ministerio. Hoy en día muchas veces se juzga el éxito de un siervo de Dios por lo grande o extendido de su ministerio, por cuántos títulos tiene o por cuánta publicidad recibe. Sin embargo, o sea, la verdadera medida de un verdadero siervo de Dios es si se enfoca en agradar únicamente a Dios y lo que le da la disposición para servir con humildad y sufrir oposición de aquellos hostiles a la verdad. Eso es lo que realmente debería ser la medida. No cuán grande es su ministerio, sino cuán realmente fiel es en su servicio al Señor. De no agradar a los hombres ni a la congregación, ¿sí? Porque a veces la congregación quiere manejar al pastor. ¿Qué es lo que debe dar? Hay congregaciones que cambian pastores una y otra vez. Conozco congregaciones que en una reunión puede sacar al pastor porque quizá ha subido un poquito de tono las enseñanzas o ha querido confrontar muchas veces el pecado dentro de la iglesia. Entonces tenemos que entender una de las primeras dimensiones que quiere hacer entender a los ancianos, a los pastores, a los cuales es el llamar Pablo, es su servicio hacia Dios. Primero está el servir a Dios. Y una segunda dimensión que vemos es en cuanto a la iglesia, hacia la iglesia, es en cuanto a ¿qué? A la enseñanza. Fíjate el versículo 20, dice, y como nada que fuese útil, dice, es de huido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. Aquí tenemos que un poquito notar algo. Es de huido, dice. Pareciera que he dicho yo, no, es de huido no enseñarles. ¿Sí? Pero si yo me voy a algunos otros pasajes, en cuanto a otras versiones, dice, ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuere de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas, la Nueva Versión Internacional.
La Biblia de las Américas dice, como no debí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñarlos públicamente y de casa en casa. O sea, Pablo entendió claramente que su obligación hacia con la iglesia era ¿qué cosa? Enseñar. Hermano, la obligación del pastor, la obligación del obispo, del anciano, como tú quieras llamarlo, su obligación es enseñar. ¿Sí? Enseñar, dice, perfeccionar a los santos, que solo se puede lograr por medio de una constante enseñanza de qué cosa, de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Esa es, no hay otro. Para Pablo no retuvo nada del consejo sabio y del propósito soberano y santo de Dios. No retuvo doctrina, no retuvo exhortación, no retuvo ni amonestación, ¿sí? No retuvo absolutamente nada. El celo de Pablo por la pureza del Evangelio no le permitió tener favoritismos. Por eso decía, yo no he venido para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Amén. A Dios. Entonces, que un hombre de Dios deba anunciar con denuedo la verdad, tampoco no es una nueva idea del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento se mandaba aquello. David escribió en el Salmo 49:10, ¿no es cierto? Esa necesidad de proclamar la verdad. Ezequiel capítulo 33, versículos del 7 al 9, contiene una seria advertencia sobre las consecuencias de no declarar la verdad de Dios. Y te lo doy dando solamente los versículos para que tú vuelvas a escucharlo y puedas leerlo realmente. Cuán fuerte es la advertencia de Dios para aquellos que no pregonan o no proclaman la verdad de Dios. O sea, quienes se amilanan de anunciar la verdad de Dios están sujetos, ¿saben a qué? A castigo divino. Ahora, entendemos nosotros que toda la palabra es inspirada por Dios, dice, ¿no es cierto? Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y dice, y es útil, dice. ¿Útil? ¿Para qué es útil? Para enseñar. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué me tiene que enseñar? Es útil para enseñar, dice, ¿no es cierto? El versículo no. Enseñar implica comunicar los principios de la palabra de Dios. Para redarguir, dice. ¿Qué significa aquello? Se refiere a aplicar las escrituras a fin de producir convicción de pecado. Amén. Decirle al hijo, decirle al niño, decirle al hermano. Es redarguir, es decirle, ¿no? Aplicar lo que dicen las escrituras a fin de producir convicción de pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Acaso no nos corrige el Señor cada día, cada vez que venimos aquí? Amén. Corregir, ¿qué es eso? Ofrece a los pecadores arrepentidos la dirección bíblica para volverse del pecado y seguir a Cristo. Amén. ¿Te estás dando cuenta? Instruir en justicia, dice, ¿no es cierto? Sí. Eso es llevar a los creyentes a lo largo del sendero hacia la semejanza de Cristo. Ya tienes más claro, ¿no es cierto? Ese versículo es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por tanto, está armado con las escrituras para que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Por eso, Claudita, ver, tus hijos tienen que ser enseñados por la palabra, mostrarles los principios de la vida, redarguirles, decirles, las escrituras tienen que producir esa convicción de pecado. Y si en algún momento se quieren salir del camino, hay que corregirlos, ¿no es cierto? Para nuevamente encaminar en esa dirección, ¿sí? Para que ellos sigan siguiendo a Cristo. Y instruirles en justicia para que realmente ellos vean y vayan en ese sendero en la semejanza de ¿quién? De Cristo. Entonces, el apóstol Pablo hacía aquello, y en el versículo 20 que estamos estudiando, había dos formas en que Pablo enseñaba, y lo hacía ¿cómo? Públicamente, dice, ¿no es cierto? Sí. Cuando lo sacaban de la sinagoga, que generalmente ocurría, ¿se acuerdan? Ahí, por ejemplo, en Hechos 19, que habíamos estudiado, versículo 8,
¿Qué hizo Pablo? Pablo se fue a buscar a otro lugar y fue a una escuela de un tal tirano, ¿se acuerdan? Y ahí estuvo 2 años estudiando, o sea, enseñando. Ahí, públicamente. Y si de alguna manera no podía enseñar públicamente, lo hacía también en privado, dice, por las casas. Tomó las verdades anunciadas públicamente y les aplicó a los asuntos cotidianos de individuos y familias. Antes todavía se hacía, yo me acuerdo que antes hacía aquello, iba para sus casas a enseñarles, Sí. pero después ya no hay aquello. ¿Por qué? No sé, por algunas diferencias, algunas situaciones, o especialmente había familias que no todos eran cristianos en el hogar, Ujú. y a veces eso no permitía que se vaya a la casa a instruir. ¿No es cierto o no? Sí. Pero Pablo tenía eso, ¿sí? Si lo botaban de la sinagoga, o no podía ya enseñar a la sinagoga, Pablo no decía, bueno, yo he querido dar. No, él se iba a enseñar públicamente, buscaba un lugar, no buscaba algo espectacular por ahí. Había ahí una escuela vacía, dice, en las horas donde sus descansos, ¿qué hacía Pablo? Les enseñaba. Y no le bastaba eso, se iba a las casas a veces para instruir, para enseñar, o sea en público o en privado, el siervo de Jesucristo, ¿qué hace? No deja de declarar las verdades útiles de la palabra de Dios. Y en el proceso de preparación y proclamación, siempre manejaba ¿qué cosa? Las escrituras. Por eso siempre Pablo dice, y nos dice a todos los cristianos, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Procura con diligencia, dice, presentarte ante Dios aprobado. Amén. Ya habíamos estudiado esto. Procura, o sea, tienes que darle de tu tiempo, de tu sacrificio, estudiar las escrituras. Prioridad. Entonces Pablo veía ese ministerio, ¿no es cierto? Vivía su ministerio desde el punto de vista, ¿sí? De servir a Dios, que es lo primero. ¿Sí? Hacia Dios era servir. Hacia para con la iglesia era, ¿qué cosa? Enseñarlos. Pero también había una dimensión que Pablo sí ponía énfasis en su ministerio, que era hacia los perdidos. ¿En cuanto a qué? A la evangelización. Versículo 21, ¿qué dice? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, de ninguna visión del ministerio es completa si deja de tener una perspectiva adecuada para alcanzar a los perdidos. ¿Estás captando? Así Pablo es. se veía como un evangelista con la orden de alcanzar pecadores con la verdad del evangelio. Es más, él decía, ay de mí si yo no anunciar el evangelio, 1 Corintios 9:16. Tan intensa era esa su preocupación de Pablo por los perdidos, que clamaba de esa manera, ay de mí, dice. Por eso a veces cuando uno va a cualquier lugar, siempre tiene que tener disposición de hablarles del Evangelio. Me acuerdo cuando estábamos por paso de Uyuni, ¿no? Este último, la anterior semana, conocimos ahí en medio del desayuno a una parejita de peruanos. Toda la mañana estuvimos hablándoles del Evangelio, desde las 7 de la mañana y nos quedamos hasta las 10. Así es, pastor. Que al punto que ahora mantenemos comunicación, Nos han invitado ¿sí? a Perú. Nos han dicho, vengan a Perú, o sea, vengan. Pero toda la mañana hablarles de lo que es. Claro, no obviamente ir directo, no a decirles, pero siempre en la conversación empieza a fluir aquello. Y siempre empieza a fluir tratar de evangelizar. Lo mismo a la otra. Hasta ellos incluso se quisieran quedar hasta esas horas, hasta que nos botaron prácticamente del hotel para que, ¿no? Que nos dijeron ya es hora de cesar, ya no hay el desayuno, ya terminó el desayuno, pero no hubo un momento en el cual nosotros no pudimos dejar de hablar de lo que es evangelizar, de lo que es el Señor, de la eternidad, de las cosas que se presentan en ese momento. Estábamos testificando de alguna manera lo que conocemos. Amén. Y eso debería ser en usted, en su trabajo, en un momento dado. Siempre se presenta la oportunidad de hablar el Evangelio. Con mucha sabiduría, obviamente, con mucho discernimiento. Pero había eso en Pablo también, por los perdidos. O sea, él testificaba, ya sea judíos o gentiles, y él sabía las consecuencias que iban a venir incluso tras llevar el Evangelio.
Y él siempre manejaba una presentación, pues, sana, bíblica del Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque si te fijas en el versículo 21, aquí vemos una presentación bíblica del Evangelio que contiene dos elementos. ¿De qué les predicaba? Y esta presentación que Pablo hacía debía incluir, ¿qué cosa? Arrepentimiento, dice, para con Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Hemos hablado tanto de aquello, de esta palabra metanoia en griego, es cambiar de mentalidad o el propósito de alguien. O sea, describe un cambio mental que resulta en un cambio de conducta. O sea, es el acto consciente de un pecador que se vuelve de sus pecados hacia Dios. Eso es el arrepentimiento. Ahora, hacen a un lado la vida del pecado y se ocupan de la justicia. Ese es un verdadero arrepentimiento. Y no debemos confundir con remordimiento, porque pareciera, ¿no? Arrepentimiento y remordimiento. Parecieran dos palabras que más o menos similares, pero no es así. Remordimiento, como lo expresado por Judas y Saúl, o sea, no se debe confundir con arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento implica dolor por la acción de pecar. En cambio, el remordimiento implica tristeza por las consecuencias. ¿Quieres que te repita aquello? El arrepentimiento implica dolor por la acción de pecar. El remordimiento implica tristeza por las consecuencias. Una persona arrepentida siente dolor por haber pecado, mientras que una persona llena de remordimiento siente pena porque la descubrieron. El arrepentimiento, pues, abarca todo el ser, o sea, el intelecto, la emoción, la voluntad. Y en el Nuevo Testamento realmente desconoce un evangelio que carezca de un llamado al arrepentimiento. Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento. El Señor Jesucristo llamaba al arrepentimiento. El apóstol Pablo llamaba al arrepentimiento. El apóstol Pedro llamaba al arrepentimiento. Díganme ustedes que un verdadero siervo de Dios siempre llamaba al arrepentimiento. ¿Sí? Siempre. El mensaje era ese. Pero no solo el mensaje del Evangelio era la presentación del Evangelio, era ir o hablar del arrepentimiento, sino también de la fe en nuestro Señor Jesucristo, dice este versículo, fíjate, y dice, ¿no es cierto?, esta parte, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, los pecadores no solo deben volverse del pecado, sino también volverse hacia Dios, como dice 1 Tesalonicenses 1:9. La fe salvadora, igual que el arrepentimiento, tiene un aspecto también intelectual, o sea, un conocimiento emocional, un asentimiento, y volutivo, que es una responsabilidad. Por eso cuando Pedro habla, ¿se acuerdan en su primer discurso ahí a los judíos? ¿Sí? ¿Qué haremos? Dice, ¿no es cierto? A través del conocimiento que Pedro les da, dice, ¿qué haremos? Y había una responsabilidad en ese momento, una aceptación, no sé, o estar de acuerdo con lo que Pedro estaba predicando, y bautícense en nombre del Señor Jesucristo. Y muchos, dice, que fueron, ¿no es cierto? Cambiaron su manera de pensar, realmente asentieron, o sea, aceptaron lo que el mensaje les estaba diciendo, el Evangelio, y había una responsabilidad de qué, de decir, bueno, pues ahora sí, realmente me arrepiento y sigo este camino. Amén. ¿Sí? Amén. He cambiado mi forma de pensar, mi intelecto, el conocimiento que tenía ha sido cambiado. Si te das cuenta tú, cuando venimos al Señor, cambia todo nuestro pensamiento en cuanto a Dios, quién es Dios, en cuanto a las situaciones. No lo aceptamos como a veces aceptábamos antes. Si te estás pasando una situación difícil, a veces ahorita, tu pensamiento es muy distinto de antes de ser cristiano. Ahora dices, bueno, Dios sabe por qué, Dios tiene control, ¿no es cierto? Aunque a veces hay una lucha, pero tú dices, bueno, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Dios sabrá lo que está haciendo. Dios sabe por las cosas que estoy pasando. ¿Qué quedará Dios? A veces preguntamos. Entonces, la fe salvadora, por tanto, implica que la persona integral confía únicamente en nuestro Señor Jesucristo a fin de obtener salvación. No solo es decirles, arrepiéntete, sino también pon tu fe en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Amén. Ese era en realidad lo que el Pablo manejaba en su ministerio en cuanto hacia la evangelización, en cuanto a los perdidos.
estos dos, por ejemplo, aspectos son esenciales del ministerio que deben ser la preocupación de todos los creyentes. O sea, en una conversación tiene que estar estos dos elementos, ¿sí? En la conversación que uno está ahí y hablar desde el Evangelio, tienes que llegar a un momento en decir, necesitamos arrepentirnos. Y decirles, pero no sentirnos mal, no hablar desde el mordimiento, sino de las consecuencias del pecado, de cambiar esa tu manera de pensar y también de poner tu fe y tu mirada en quién, en Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, vemos en cuanto a la presentación bíblica, ¿no es cierto?, del ministerio que Pablo ponía énfasis en cuanto hacia servir a Dios, en cuanto hacia los perdidos, ¿no? En cuanto a lo que vemos hacia con la iglesia, en la enseñanza, pero también él manejaba algo, una dimensión más, que no es muy grato para los pastores, en cuanto hacia sí mismo, al sacrificio. Y como excelente siervo de Jesucristo, Pablo tenía una inquebrantable devoción a su único propósito de la vida. Y lo describe en el versículo 22. Fíjate el versículo 22, que seguimos estudiando. Ya estamos llegando al final. Y le describe aquí el versículo 22, dice así. Ahora, dice, he aquí, dice, ligado yo en espíritu, voy ¿a dónde? A Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo, dice, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué cosa? Prisiones y tribulaciones. O sea, Pablo sabía, ¿sí? Y el Espíritu Santo le decía, por todas las ciudades que el apóstol visitaba, le daba testimonio de que le iban a esperar prisiones y tribulaciones. ¿Y eso le detuvo a Pablo? No. No. Se les reveló a Pablo que iba a enfrentar persecución en Jerusalén, aunque aún no se sabía, no se le había expuesto lo que esto traería consigo. Se le clarificaría por medio del profeta Ágabo, ahí en los versículos 10 y 11 del capítulo 21, cuando el apóstol llegaría a Palestina. Pero la respuesta de Pablo a la situación, ¿no?, que revela su espíritu de sacrificio, o sea, les revela que iba a haber situaciones, iban a padecer situaciones, y eso también les dice a los ancianos, ¿no es cierto?, y les da la respuesta a esta situación de que iban a enfrentar persecución, iba a enfrentar prisiones. ¿Y cuál era la respuesta de que Pablo les da a los ancianos? El versículo 24, ahí está la respuesta que les da Pablo a los ancianos. Dice, pero, dice, ¿no es cierto? Sé que me esperan prisiones y tribulaciones, pero, dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de qué, con tal de que acabe mi carrera, dice, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en segunda de Timoteo vemos, ¿no?, en el capítulo 4, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que Dios tiene preparado para mí y para los que aman su venida. Amén. Sé que es difícil, no creas que yo tampoco no medito en eso. Y digo, caramba, ¿cuántos años más de vida necesito? Y sigo todavía pasando situaciones. Y a veces uno dice, hubiera querido conocer al Señor ya a mis 60, 65 años, ¿no?, para no estar, o sea, dentro de nuestro pensamiento de humanidad, ¿sí? Pero miren el Pablo, cómo realmente él manifestaba en cuanto a su ministerio hacia sí mismo, ¿no? Él decía, sí, es sacrificado ser cristiano. Y vuelvo a reiterar, yo te preguntaría de nuevo, ¿qué sacrificio haces tú por el Señor hoy en día? Pero ya, me están pasando situaciones, digo, y las paso todos los días. Pero como vuelvo a repetir, este mensaje quizás me lo he tomado desde hace mucho tiempo atrás.
pero de ninguna Amén. cosa hago caso con tal que acabe mi carrera. Mientras esté mi esposa para escucharme, voy a seguir. Amén. Y si alguna vez no hay más nadie aquí, seguramente voy a agarrar mi mochila y me voy a ir por algún lugar. Alguien siempre escuchará. Pero sí quiero llegar a un momento en mi vida donde pueda decir, bueno, Señor, quizás no he sido el mejor obrero, el mejor siervo, pero he perseverado en el Señor. Amén. No he hecho caso a muchas circunstancias que han pasado. No lo he hecho. Pero de ninguna cosa hago caso, con tal de acabar mi carrera con gozo, dice, con gozo. Amén. Entonces Pablo cumplió con éxito su ministerio hasta el final de su vida. Eso lo hemos visto en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Y estoy seguro que cuando Pablo fue decapitado, ¿sí? Seguro en ese instante el Señor se lo habría presentado a él y seguramente le ha dicho, entre en el gozo del Señor. Buen siervo y fiel. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando yo fui ahí, esto para terminar, cuando fuimos esta pasada semana a Uyuni, me salieron las lágrimas porque era como caminar en el cielo, literal. Era el cielo, pero ahí abajo, como ese mar de cristal. O sea, solo faltaba que ahí el Señor aparezca ahí, o al fondo, decía yo, deberían hacer como una maqueta, para que una foto de la Nueva Jerusalén, pero era como caminar en el cielo literal. Sí. Y me vino a mí ese pensamiento, así será que cuando muera. Era como caminar en las nubes, o sea, era como caminar en el cielo. Es indescriptible, o sea, es indescriptible, peor en la noche, o sea, peor en la noche realmente ves que todo lo que hay es pues imposible que haya sido creado de la nada. Que ves la constelación ahí, pero tan La Vía perfecta, Láctea, la Vía Láctea ahí, pues, estrellas, o sea, y le decía ayer a mi esposa, si alguna vez quisiera morirme ahí sentado y que me hagas el frío, o sea, pero tan preciosa creación, o sea, era como caminar en el cielo, era como, y no estoy hablando pues de un metro, estoy hablando totalmente extendido. Sí, no se ve al final. Les animo a que vayan, y realmente van a divisar ustedes, así debe ser el cielo, es como estaréis caminando en las nubes. Gracias Señor por tu palabra. Te agradecemos porque nos instruyes y nos vas a seguir instruyendo a lo largo de estos versículos para que nosotros podamos seguir siempre adelante, bendito Dios. Te agradecemos por todo, Padre Santo. Te agradecemos por tu bendición, las ofrendas, por las hermanas. Y hoy, Señor, en especial quiero agradecerte por la hermana Mary, Señor, que está en tu soberanía, Señor, distante de nosotros, pero en espíritu siempre está con nosotros, Papito Dios. Te pido que tú puedas bendecirla, que tú puedas siempre acompañarla. Que seas tú, Señor, quien puedas retribuir todo lo que hace, Padre, para tu iglesia, bendito Dios, para tus siervos, bendito Padre. La cubrimos, Señor, siempre, Señor, con tu precioso amor, bendito Padre, y pues bendice allá donde está, bendito Padre Celestial. Te agradecemos por su vida, Señor, así también agradecemos por la vida de los niños, Padre, de la iglesia. Y Dios mediante, Señor, si a ti te place, pues el siguiente domingo seguimos con este gran discurso, Señor, que les das, Señor, a todo creyente, a todo obispo, a todo anciano, a todo pastor, bendito Padre. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.